Buenas noches, mi nombre es Laura Mireya Vargas Díaz, integrante del grupo 13 de la materia de estadística descriptiva. Dice Palo Blanco es una empresa de alimentos ubicada en Zapatoca, Santander, que produce, envase y comercializa productos agrícolas que más se dan en la región. Uno de los más vendidos es café de casa y duraznos con amor. El primer punto, durante 40 días se tomó la temperatura promedio en grados centígrados en Zapatoca para tener un mayor cuidado de los cultivos. Los datos obtenidos se muestran en la siguiente tabla, en esta tabla. Esta es la tabla. ¿Cuál es su nombre? Según la tabla de datos obtenidos en el cultivo de Zapatoca de los grados centígrados, nos piden realizar una tabla de frecuencia. ¿Cómo vamos a hallar esa tabla de frecuencia? ¿Cómo la vamos a realizar? Primero, tenemos que organizar los datos de menor a mayor, como se ve en la primera columna. Segundo, tenemos que hallar la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es cuántas veces se repite ese dato. Entonces, aquí, 10 se repite 3 veces, 11, 1, 12, 2, 13, 4, 14, 1, así sucesivamente. Al final, sumamos y nos da 40. ¿Qué es ese 40? Ese 40 es la muestra. Es la misma cantidad de datos que nos dieron en la tabla. Después, en la tercera columna, vamos a hallar la frecuencia relativa. ¿Cómo hallamos esa frecuencia relativa? Cogemos la frecuencia absoluta, 3, y lo vamos a dividir entre el total, o sea, entre la muestra. 3 dividido en 40 me da 0,075. 1 entre 40, 0,025. 2 entre 40, 0,05. Así sucesivamente. Al final vamos a realizar la suma también de la frecuencia relativa y nos tiene que dar 1. Si nos dio 1, perfecto, los datos están bien sacados. Pero no quiere decir que siempre nos tenga que dar 1. Nos puede dar un dato, nos puede variar. Nos puede dar 0,9, 0,96, 0,98. Pero no significa que esté mal. Lo más cercano a 1 está bien. El consejo para que nos dé bien esa suma es después de la coma coger 4 decimales. En este caso, pues no tiene más decimales esta operación. La cuarta columna. La cuarta columna es la frecuencia acumulada absoluta. ¿Cómo vamos a hallar esa frecuencia acumulada absoluta? Entonces ponemos la frecuencia absoluta es 3 de la segunda columna, lo colocamos. 3, como se dan cuenta. Y vamos a ir sumando el siguiente dato. 3 más 1, 4. 4 más 2, 6. 6 más 4, 10. Y así sucesivamente. Y al final nos tiene que dar 40. ¿Por qué 40? Porque 40 es la muestra. Entonces 40 y 40, perfecto. Ahora la quinta columna, la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo vamos a hallar esa frecuencia relativa acumulada? Entonces ponemos el primer dato de esta frecuencia relativa, 0,075, 0,075. Y lo vamos a dividir entre la muestra. Entonces, 4 dividido en 40 nos da 0,1. 6 dividido en 40 nos da 0,15, 10 dividido en 40, 0,25. Así sucesivamente. Y al final también nos tiene que dar el mismo dato que nos da en la frecuencia relativa. Y por último, la última columna es la frecuencia porcentual. ¿Cómo vamos a hallar esa frecuencia porcentual? Cogemos la frecuencia relativa y la multiplicamos por 100 para que nos dé el porcentaje. Entonces, 0,075 dividido en 100, 7.5. 0,025 dividido en 100, 2.5. 0.005 dividido en 100, 5. Así sucesivamente hasta el final. Y el final nos tiene que dar sí o sí 100%. Nos dio 100%, significa que nos quedó bien elaborada la tabla de frecuencia.
Buenas noches para todos, mi nombre es Laura Gómez. En este momento les voy a hablar de los 72 supermercados que venden productos de Distri-Zapatoca. Hablaremos de las ventas. Inicialmente haremos una tabla de frecuencia donde vamos a mirar el porcentaje de los supermercados que venden proporcionalmente menos de 21 millones de pesos y los que venden más de 31 millones de pesos. En esta tablita que pueden evidenciar, vemos que el ítem segundo es la respuesta a la pregunta B y el ítem quinto es el de la pregunta A. Por otro lado, en la respuesta C les mostraré el diagrama circular con el porcentaje y en el histograma el general. En general hablamos del porcentaje y los valores en ventas. Después vamos a hablar de la media, la mediana y la moda. También lo mismo, presentando una tabla de frecuencia con todos sus debidos cálculos. Si pueden evidenciar, todo tiene su fórmula. Hicimos todo tal cual y calculado como son las fórmulas que nos presentan en este momento, la que le estoy señalando ahora. Hablaremos, bueno, de la mediana, la moda, todo calculado para saber cuál es la moda, 862, la mediana 1191 y la media 34,625. Si la aproximamos quedaría a un 35. También la desviación estándar. Para poder hacer la desviación estándar tenemos que hacer la varianza estándar, entonces debemos aplicar la fórmula de ella para poder sacar dicha varianza y sobre esa varianza hacer la raíz cuadrada de ella, que sería el 33,934%. Esa es la explicación del punto número 2, realizado en Excel para las fórmulas y pues esas serían las respuestas de los 5 ítems que corresponden al punto número 2. Buenas tardes, mi nombre es Fraideline Quintero Capacho, integrante del grupo 13 de estadística. Voy a explicar un poco el número 3, que fue el que me correspondió el trabajo a desarrollar. Y bueno, dice, las distancias recorridas mensualmente por el parque automotor de la empresa Distri Zapatoca y los gastos de las reparaciones de los vehículos en el mismo periodo se representan en la siguiente tabla. Ahí nos dan la tabla de ejemplo. Dice, teniendo en cuenta la información de lo anterior, determinar A, cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. La independiente siempre va a ser el lado izquierdo y la dependiente siempre será el lado derecho. Ahora nos dice B, dibujar el diagrama de dispersión de esta situación. Bueno, en esta situación utilicé Excel, que me quedó más fácil para poder utilizar y sacar los promedios para poder hacer el gráfico. Siempre es necesario ordenar de mayor a menor porque si se da de arriba hacia abajo, eh, esta tabla tendría otro rumbo. Entonces nos sacaría los resultados que estamos esperando obtener. Entonces, eso se tiene en cuenta. Se puede aplicar un modelo de regresión lineal, encontrar el coeficiente de correlación. La respuesta es sí se puede aplicar, porque bueno, acá podemos observar la tabla que se hizo. De acá se va a sumar todo esto para que salgan los resultados igual aquí. Saqué aquí X de 47 dividido en 7, ¿de dónde? Sumé todo esto, le dividí por la cantidad de datos que nos dan que son 7 y nos da este resultado, así sucesivamente también con Y. Saqué el resultado de esto, pues se coge este promedio y se resta por este y así sucesivamente con el resto de los datos. Lo mismo que Y, se coge este que está acá y se resta por este con todos los datos sucesivamente. Dice ahora que ahora X lo vamos a elevar al cuadrado, entonces cogemos este numerito, lo elevamos al cuadrado y nos va sacando así sucesivamente todo lo de los datos. Igualmente que con Y, cogemos este numerito y lo elevamos al cuadrado y así nos da todos estos datos. Que nos están diciendo acá que este resultado lo multipliquemos por este resultado, teniendo en cuenta que hay que poner los paréntesis para que nos dé un buen número, el número que es necesario de la respuesta, ya que si no ponemos los paréntesis nos puede salir un número más alto o un número menor, entonces es preferible poner los paréntesis.
Entonces, ya teniendo en cuenta todos estos resultados, entonces se saca la suma de todo esto. Igualmente se suma todo esto, das de promedio, se suma todo esto y así sucesivamente. Resolviendo un poco más eso, entonces, ¿qué fue lo que hice? Tuve en cuenta esta fórmula que está acá y lo que hice fue reemplazar. Utilicé la calculadora y me salió este resultado. Aplicar la correlación lineal. ¿Por qué? Porque se tiene en cuenta acá en esta tabla, aquí lo especifiqué, dice teniendo en cuenta esta tabla se puede decir que hay una correlación fuerte entre las dos variables con un 93%. Para el siguiente punto, D. Establecer la ecuación de regresión lineal. ¿Qué relación están las dos variables? Bueno, acá sigue otra tabla, la cual, pues acá nos dicen que multiplicar x con y, entonces multiplicamos 3000 más 245 y nos da este resultado y así sucesivamente con el resto. Acá nos dice que x elevado al cuadrado, entonces cogemos esto, lo elevamos al cuadrado, nos da 90 millones y así sucesivamente. Igual que la tabla anterior, pues sumamos todo y sacamos a todo un resultado para obtener la respuesta siguiente. Tuve en cuenta la siguiente fórmula, lo mismo, solamente reemplacé. Aquí como pueden observar, obviamente teniendo en cuenta los resultados de la tabla. Si el próximo mes se espera que los vehículos de la empresa recorran 8.400 kilómetros, ¿a cuánto accederán los gastos de las reparaciones? Bueno, acá ya solamente arreglé la fórmula, la acomodé, puse todo en la calculadora, saqué el promedio y pues este fue el resultado que obtuve. Entonces, la respuesta como tal sería, los gastos de reparaciones se le dan a 633.049,92 miles de pesos. Y así fue como desarrollé este punto. Muchas gracias.